Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. En el vídeo de hoy vamos a estudiar la ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades locales. Y por si aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano. Tenemos que tener en cuenta que la ejecución del presupuesto está regulada en la Ley de Haciendas Locales y en el Reglamento 500/1990. Además, es importante que distingáis entre ejecución de presupuesto de gasto y ejecución de presupuesto de ingreso. Vamos a comenzar con la ejecución de presupuesto de gasto. Esta ejecución se define como el conjunto de actuaciones administrativas que tienen como finalidad la realización del gasto público. Es decir, que de lo que se trata es de llevar a cabo los gastos que se habían previsto en el presupuesto. La ejecución de presupuesto de gastos se lleva a cabo en las siguientes fases: autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación de pago. Cada una de estas fases debe ser acordada por un órgano competente, pero siempre hay un acto administrativo que puede ser o una resolución o un acuerdo que apruebe esa fase de ejecución. La ley establece que varias de estas fases se pueden ejecutar en un solo acto administrativo. Por ejemplo, se puede ejecutar a través de un solo acto administrativo las fases de autorización y disposición, o por ejemplo, las fases de autorización, disposición y reconocimiento. Vamos a comenzar con la primera fase, que es la autorización de gasto. Esta autorización de gasto es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta y aproximada para un fin concreto, es decir, es el momento en que la entidad local acuerda llevar a cabo un gasto de los que tiene consignado en su presupuesto. Con esta autorización comienza el proceso de ejecución del gasto, pero esta autorización aún no implica relaciones con terceros que sean ajenos a la entidad local, con lo cual estaríamos hablando de un acto interno de la misma. Existen una serie de actuaciones o trámites que se llevan a cabo antes de que se haga la aprobación o la autorización del gasto y que están reflejadas dichas actuaciones o trámites en el expediente de gasto. En primer lugar, tenemos la propuesta de gasto o financiera, que representa el acto administrativo en virtud del cual se inicia la tramitación financiera de la ejecución del presupuesto de gasto. Esta propuesta de gasto o financiera se caracteriza por recoger en una exposición de motivos la necesidad de llevar a cabo la operación, así como la plasmación económica de las características del gasto que va a ejecutarse. Y en segundo lugar tenemos el certificado de existencia y retención de crédito, ya que el ordenador del gasto tiene el deber de no autorizar gastos que estén por encima de los créditos concedidos, y esto se acredita mediante dicho certificado, expedido por los servicios de contabilidad. Corresponderá al presidente de la entidad local el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto legalmente adquiridos. Y corresponderá al Pleno de la entidad local el reconocimiento extrajudicial de crédito siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesión de quita y espera. Debéis saber que el reconocimiento extrajudicial de crédito es un procedimiento por el que se cargan al presupuesto que se está ejecutando gastos que se han efectuado en ejercicios anteriores. Por ejemplo, imaginamos que el ayuntamiento decide reformar la pavimentación del salón de pleno. Esta fase sería el momento en la que se aprueba el pliego de condiciones para la adquisición del material necesario para la reforma. Antes de esto, el expediente debe ser fiscalizado por el interventor, que comprobará que en el presupuesto de gasto hay una partida presupuestaria destinada a esa reforma y que el crédito, es decir, el dinero consignado en esa partida, es suficiente para realizar la reforma que se ha descrito en el pliego de condiciones. Si se dan esas circunstancias, el interventor expedirá un certificado de existencia de crédito y automáticamente se bloquea ese dinero de la partida presupuestaria destinada a la reforma para realizar ese gasto.
La autorización puede ser por una cuantía cierta o aproximada. Al elaborar el pliego, el ayuntamiento puede considerar que el gasto va a ser de 80.000 euros, pero luego puede ser que el gasto resulte de 60.000. En principio se bloquearán 80.000 euros, que es lo fijado en el pliego de condiciones. Pasamos a la siguiente fase, que sería la disposición o compromiso del gasto. Es el acto que se lleva a cabo una vez cumplidos los trámites legalmente establecidos, a través del cual se acuerda la realización de gastos, una vez autorizada y por un importe determinado para el gasto que se vaya a realizar. En esta fase ya se fija el importe que la entidad local se va a gastar, y en este caso el interventor debe comprobar que el importe del gasto comprometido no excede del gasto autorizado. Es decir, que si se fijó que el gasto para la reforma de la pavimentación del salón de pleno fuera de 80.000 euros, ahora no se puede decir que fuera de 95.000. Esta fase se produce cuando ya se puede adjudicar ese contrato de obras a una empresa en concreto. Como ya sabéis, por la ley de contratos, la entidad local adjudicará ese contrato a la empresa que le dé las mejores condiciones, y en esta fase ya sí se determina la cantidad exacta, ya que si hay una empresa que ofrezca realizar la obra por 70.000 euros, en lugar de los 80.000 fijados, la entidad local le va a adjudicar el contrato y la cantidad exacta ya no será de 80.000, sino de 70.000 euros. Es importante que tengáis presente que en esta fase ya no estamos hablando de un acto interno del propio ayuntamiento, sino que en este caso el acto administrativo que se lleva a cabo con esta fase sí tiene efectos frente a terceros. En este caso, ese tercero sería la empresa a la que se le ha adjudicado el contrato de reforma del salón de pleno. Corresponde la disposición de gasto al presidente de la entidad o al pleno de la entidad local. La siguiente fase sería la del reconocimiento y liquidación, que es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido. Antes del reconocimiento de la obligación, habrá de acreditarse mediante documentos ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. En el ejemplo que nosotros estamos siguiendo, no se puede reconocer la obligación hasta que la empresa encargada de realizar la reforma no la realice efectivamente y presente a la entidad local la correspondiente factura. En ese momento, la entidad local comprobará que la obra realizada se ajusta a las condiciones que se establecieron en el pliego de condiciones, y los servicios económicos, a su vez, comprobarán que la factura se ajusta al presupuesto que fue aprobado. Una vez hecha la comprobación, ya se puede dictar el acto por el que se reconoce la obligación y ya se puede exigir al ayuntamiento. En cuanto a la última fase, que es la de ordenación de pago, es el acto mediante el cual el que ordena el pago en base a una obligación reconocida y liquidada expide la correspondiente orden de pago contra la tesorería de la entidad. Corresponde al presidente de la entidad local la función de ordenación de pagos, facultad que puede delegar. El pleno de la entidad local, a propuesta del presidente, podrá crear una unidad de ordenación de pagos que ejerza las funciones administrativas de la ordenación de pago. El acto administrativo de la ordenación se lleva a cabo bien en relaciones de órdenes de pago que recogerán su importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación presupuestaria a que deban imputarse las operaciones, o bien individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas. Las órdenes de pago cuya documentación no se pueda acompañar en el momento de su expediente tendrán el carácter de a justificar y se aplicará a los correspondientes créditos presupuestarios. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de 3 meses. En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar por los mismos conceptos presupuestarios
a perceptores que tuvieran aún en su poder fondos pendientes de justificación. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, como pueden ser las dietas o, por ejemplo, los gastos de locomoción, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija y los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo. Tendrá la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realice a pagadurías, caja y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se realice. Las provisiones en concepto de anticipo de caja fija se realizará en base a una resolución dictada por la autoridad competente para autorizar los pagos y se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario que se determine. En ningún caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija podrá exceder de la cantidad que fije el Pleno de la entidad. Los fondos que no se hayan invertido al final del ejercicio y que se hallan en poder de los cajeros, pagadores o habilitados se utilizarán por esto en el nuevo ejercicio para las atenciones para las que el anticipo se concedió. Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de lo percibido a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo y al menos en el mes de diciembre de cada año habrá de rendir las cuentas. La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería, salvo que se trate de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten directamente a la seguridad pública. Las entidades locales podrán establecer en la base de ejecución del presupuesto, previo informe de la intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gasto y la forma de justificación posterior de la aplicación de los fondos librados mediante esta modalidad de provisión. Las citadas normas deberán determinar necesariamente la forma de expedición y ejecución de las órdenes de pago a justificar, la situación y disposición de los fondos, los pagos con fondos a justificar, la contabilidad y control, los límites cuantitativos, los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables y el régimen de las justificaciones. Una vez que ya sabemos cómo se lleva a cabo la ejecución de presupuestos de gasto, vamos ahora a estudiar la ejecución de presupuestos, pero en este caso de ingreso. Y consta de las siguientes fases: compromiso de ingreso, reconocimiento de derechos y cobro o recaudación. Vamos a comenzar con el compromiso de ingreso. Según el artículo 45 del Real Decreto 500/1990, el compromiso firme de ingreso es el acto por el que cualesquiera entes o personas, ya sean públicas o privadas, se obliga, mediante un acuerdo o un concierto con la entidad local, a financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada. El compromiso es, por tanto, un acto por el que una persona se compromete a financiar un gasto determinado, por ejemplo, cuando una administración se compromete a financiar una obra o un servicio. En cuanto a la fase de reconocimiento de derechos, se produce cuando la entidad local puede exigir jurídicamente una determinada cantidad, es decir, cuando en virtud de un acto administrativo y por aplicación de normas legales y reglamentarias, se concreta en una cantidad líquida el importe de la obligación impuesta a un tercero. Por ejemplo, cuando se impone una multa. El reconocimiento del derecho se puede efectuar en dos momentos diferentes en relación con el momento de su cobro, bien con el reconocimiento del derecho previamente al cobro o bien con el reconocimiento del derecho simultáneamente al cobro. Y por último tenemos el cobro o recaudación. Esta fase viene constituida por la entrada material o virtual del fondo en la tesorería municipal. El estado de liquidación del presupuesto recoge información sobre el presupuesto que aprobó el Pleno de la entidad local
y cómo se ha ejecutado. Por tanto, es el documento que sirve para que el Pleno de la entidad local, los órganos de control y cualquier persona conozca la gestión de los ingresos y gastos que se ha realizado durante el año. El estado de liquidación del presupuesto forma parte de las cuentas anuales de la entidad local y está formado por 3 estados. Estado de liquidación del presupuesto de gastos, estado de liquidación del presupuesto de ingresos y el resultado presupuestario. El estado de liquidación del presupuesto de gastos indica cómo se ha ejecutado el presupuesto de gastos de una entidad local y permite conocer cuánto se ha gastado en el año, en qué se ha gastado y quién lo ha gastado. Para que se pueda empezar a ejecutar el presupuesto es necesario que exista un crédito suficiente en el presupuesto, es decir, que existan los denominados créditos definitivos. En cuanto al estado de liquidación del presupuesto de ingresos, indica cómo se ha ejecutado el presupuesto de ingresos de una entidad local y permite conocer cuánto se ha ingresado en el año al que se refiere. Y en cuanto al resultado presupuestario, es un informe del resultado que se ha obtenido como consecuencia de la ejecución del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de cada ejercicio. La liquidación del presupuesto de gastos debe detallar los créditos presupuestarios iniciales, las modificaciones de los créditos presupuestarios, los créditos presupuestarios definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas, los remanentes de crédito y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. Por su parte, la liquidación del presupuesto de ingresos debe detallar las previsiones presupuestarias iniciales, las modificaciones de las previsiones presupuestarias, las previsiones presupuestarias definitivas, los derechos reconocidos netos, la recaudación neta y los derechos cancelados y los derechos pendientes. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la tesorería local los ingresos y pagos pendientes. Configurarán el remanente de tesorería, las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la intervención. En caso de que al hacer la liquidación del presupuesto el remanente resultara negativo, el Pleno de la Corporación deberá proceder en la primera sesión que celebre a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas, el presupuesto del ejercicio se habrá de aprobar con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a las comunidades autónomas antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Y hasta aquí todo lo referente a la ejecución y liquidación del presupuesto. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podremos continuar con este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.